Hey, ¿qué onda? Bienvenidos una vez más aquí a Información Geek. Sin duda, uno de los grandes autores con alto renombre en la literatura, específicamente en el género de terror, es Stephen King, que a lo largo de su trayectoria como escritor ha publicado un sinfín de libros que no solo van del terror, sino que también de suspenso, ciencia ficción, etc. Así que en este video te vengo a mencionar 10 libros de este reconocido autor que han sido adaptados para cine y televisión. Así que sin hacer tan larga esta introducción, ya demos inicio. 1. El primer libro que se adaptó en cines y ya tiene 3 adaptaciones vendría siendo Carrie, en donde nos narra la vida de Carrie, una chica de apariencia insignificante, acosada por sus compañeras de clase, vive con su mamá que es una fanática religiosa. Un día, en las duchas, la primera menstruación de Carrie provoca burlas de las demás chicas y desencadena una sucesión de hechos sobrenaturales y terroríficos. La primera película llegó en 1976, dirigida por Brian De Palma, protagonizada por Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Irving, John Travolta, entre otros. La cinta tuvo un presupuesto de 1.8 millones de dólares y su recaudación en Estados Unidos únicamente fue de 33.8 millones, por lo que tuvo un buen recibimiento del público. Esta adaptación tuvo una secuela que no tiene nada que ver con el libro de King, pero pues sí está ligada con los hechos que nos presentaron en la primera adaptación, que llegó justo en el año de 1999. En el 2002 llegó otra película hecha para televisión, dirigida por David Carson. Su productora y distribuidora fue MGM, protagonizada por Angela Bettis, Patricia Clarkson, Tobias Meller, entre otros. Más tarde, en el 2013, llegó otra adaptación protagonizada por Chloe Grace Moretz, Julianne Moore, Judy Greer, entre otros. Pero esta cinta no le fue tan bien en taquilla, pues tuvo un presupuesto de 30 millones de dólares y su recaudación solo fue de 88 millones. 2. El segundo libro que fue adaptado fue El Resplandor. Jack Torrance acepta una oferta de trabajo en un hotel de montaña que se encuentra a 65 kilómetros del pueblo más cercano. Además, las carreteras se encuentran cerradas al tráfico por las fuertes nevadas del invierno. Pronto comenzarán a manifestarse espíritus y apariciones extrañas. Es entonces el propio hotel el que intenta controlar tanto a los vivos como a los muertos. Por otro lado tenemos a Danny, el hijo de Jack, quien tiene la capacidad de ver visiones sobre el pasado del hotel y de resistirse a su poder hipnóptico. Es entonces cuando su padre comienza a enloquecer. La primera adaptación llegó en 1980, dirigida por Stanley Kubrick, pero el autor Stephen King no ha estado de acuerdo con esta adaptación, por lo que considera que pierde mucho de lo que nos vienen presentando en el libro, pero la realidad es que el público ha amado esta adaptación y hasta la fecha sigue siendo aplaudida. Años más tarde, precisamente en 1997, se hizo otra adaptación en formato de miniserie y aquí Stephen King fue parte de la producción, estuvo involucrado y su dirección corrió a cargo de Mick Garris. 3. Otra de las novelas de King que ha sido adaptada para cines es Cuyo. Durante toda su vida, Cuyo fue un buen perro, un San Bernardo muy grande, pacífico, juguetón y amante de los niños. Realmente se trataba pues de un perro bueno y feliz, feliz hasta que algo le sucedió y el cerebro del perro Cuyo se cubrió de esas obscuridades que se alimenta de sangre. El libro se publicó en el año de 1981 y su adaptación dirigida por Louis Tigg llegó 2 años más tarde, o sea en 1983, teniendo un presupuesto de 8 millones y logró recaudar 21 millones de dólares, siendo considerada como la cuarta película de horror más exitosa en taquilla para en el año en que se estrenó. 4. El libro Christine, publicado en 1983, también es otra novela que ya tiene una adaptación y se aproxima una más, escrita por Brian Fuller y también será dirigida por él mismo. La sinopsis de esta historia dice más o menos así: Ernie Cunningham está dispuesto a conseguir el Plymouth del 58 a cualquier precio y lo consigue, pero mientras trabaja en la ardua tarea de restaurarlo, el coche da muestras de una terrible vida propia. ¿O solamente son imaginaciones? Y así es como se desencadenarán una serie de situaciones un tanto terroríficas. La adaptación del 83 fue estelarizada por Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul y fue dirigida por John Carpenter, famoso por haber dirigido Halloween. La película contó con un presupuesto de 10 millones de dólares y solamente recaudó en taquilla 21 millones. 5.
Pet Sematary, o mejor conocido como Cementerio de Animales, es otro de los libros de Stephen King que ha tenido sus adaptaciones. La primera llegó en el 89 y la segunda fue hasta en el 2019. Narra la historia del Dr. Louis Creed, que al poco tiempo de mudarse con su esposa Rachel y sus dos hijos desde Boston a un recóndito paraje de Maine, descubre un misterioso cementerio escondido en lo más impenetrable del bosque a escasa distancia de su nuevo hogar. La primera adaptación es mejor conocida como Cementerio de Mascotas en Hispanoamérica. Fue dirigida por Mary Lambert, protagonizada por Dale Midkiff, Fred Gwynne, Dennis Crosby y Bran Greenquist, teniendo un presupuesto de 11 millones, mientras que en su taquilla logró recaudar poco más de 70 millones de dólares. Más tarde, en el 92, llegó su secuela de esta película, siguiendo los hechos que nos mostraron en la primera adaptación. Finalmente, en el 2019 llegó otra adaptación conocida en Hispanoamérica como Cementerio Maldito, contando con un presupuesto de 21 millones de dólares y su recaudación fue poco más de los 113 millones, y su dirección corrió a cargo de Kevin Kolsch y Dennis Widmyer. 6. Ojos de Fuego, otro libro publicado en el año de 1980, ya tiene dos adaptaciones cinematográficas en donde nos presentan a un hombre y a una mujer que son sometidos a experimentos gubernamentales altamente secretos destinados a producir extraordinarios poderes psíquicos. Esta pareja se casa y años más tarde tienen a una hija, y a los pocos meses de vida la niña comienza a mostrar signos de una salvaje y horrorosa fuerza que crece en su interior. Desesperadamente sus padres tratan de educarla para que controle esa fuerza y actúe con normalidad, pero pues el gobierno estadounidense desea apoderarse del cerebro de la niña para fines inconfesables. Entonces el terror se convierte en el juego de la criatura, la muerte surge por doquier y comienza la cacería. La primera adaptación llegó en el año de 1984, protagonizada por la actriz Drew Barrymore, dirigida por Mark L. Lester. En su presupuesto fue de 11 millones de dólares y ya para en su recaudación únicamente logró poco más de los 18 millones. Esta cinta contó con una secuela que fue directamente lanzada a televisión, en donde vemos a una Charlie más grande pero que sigue escondiéndose del equipo secreto liderado por John Greenberg. En este año del 2022 llegó otra adaptación titulada aquí en Latinoamérica como Llamas de Venganza, protagonizada por el actor Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Gloria Reuben, Sidney Lemon y Michael Gray Eyes. 7. Misery es otro de los libros que tiene su adaptación, que llegó en el año de 1990, y la premisa de la historia dice más o menos así. Un autor se recupera de un accidente en la casa de una admiradora psicópata, quien le exige que escriba un libro solo para ella. Creo que la sinopsis está muy clara y concisa, pero realmente lo que vamos a ver para la cinta son escenas tremendamente muy fuertes, y hasta incluso vamos a sentir dolor con el protagonista, que lamentablemente es muy maltratado. Una historia protagonizada por James Caan y Katie Bates, dirigida por Rob Reiner, William Waldman. 8. La Ventana Secreta, otra historia corta que forma parte del libro Las 4 después de la medianoche, publicado en 1990, ha sido adaptada en el 2004, que la sinopsis de la película es la siguiente. Mort Rainey es un escritor que atraviesa un mal momento de su vida, está inmerso en un proceso de divorcio y además ha perdido toda creatividad. Para intentar recuperarse, Mort decide aislarse en una casa a las afueras de la ciudad para estar solo y recuperar su escritura. No es hasta que un día aparece en la casa un extraño que acusa al escritor de haber plagiado uno de sus relatos. El desconocido resulta ser un psicópata que causa graves problemas a Mort. La adaptación cuenta con la participación de Johnny Depp, John Turturro, Maria Bello y Timothy Hutton, contando con un presupuesto de 40 millones de dólares y recaudó 92 millones de dólares en taquilla. 9. La novela del juego de Geralt, publicada en el año de 1992, ha sido otro libro que ha logrado su adaptación y fue producida por Netflix, siendo protagonizada por Kala Gugino y Bruce Greenwood, que llegó a la plataforma de streaming en el 2017, siendo dirigida por Mike Flanagan. Y la sinopsis dice más o menos así. Una pareja trata de darle vida a su matrimonio en una remota casa del lago. No es hasta cuando el marido muere inesperadamente, ella, atada a la cama, debe de luchar para sobrevivir y liberarse. 10. El libro Doctor Sleep, o mejor conocido como Doctor Sueño, es la secuela del libro de El Resplandor, que llegó a publicarse hasta el 2013. En su adaptación para cines contó con la dirección nuevamente de Mike Flanagan, y dentro del reparto estuvo Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kylie Curran,
Emilia Lynn, Cliff Curtis, entre otros, en donde nos presentan a Dan ya alcohólico y traumatizado por lo que pasó siendo niño en el Hotel Overlook. Conoce a Abra, un adolescente que posee el mismo don que él, en donde Dan tratará de salvar a Abra de un grupo de siniestros personajes que ansian la inmortalidad y aspiran a alcanzarla, alimentándose de los poderes psíquicos de gente como ellos. La cinta contó con un presupuesto de $45 millones, mientras que en su recaudación en taquilla logró juntar poco más de 72 millones. A pesar de que no existe una secuela de Doctor Sueño en formato de libro, el director Mike Flanagan confirmó que estaba interesado con hacer una historia centrada en Abra, pero antes le había preguntado a King y el autor le confesó que sí estaba abierto a la idea que tenía en mente el director Mike Flanagan. Y bueno, esos son 10 libros escritos por Stephen King que ha logrado tener una adaptación, ya sea para cines o en formato de miniserie, o incluso que solamente fue lanzada para televisión. Y de hecho hay muchísimos otros libros y cuentos cortos que han sido adaptados, y si te gustaría ver una segunda parte, hazlo saber aquí en los comentarios. ¿Cuál de estas adaptaciones mencionadas es tu favorita? Déjalo también aquí en la sección de los comentarios y yo lo estaré leyendo. Si te gustó el video, por favor compártelo con tus amigos, con tus conocidos que sean fanáticos del autor o que también les gusten ver estas películas adaptadas por parte de los libros que ha escrito Stephen King. Suscríbete al canal para más videos, activando también la campana de las notificaciones. Es gratis y síganme en mis redes sociales, me pueden encontrar como El Mundo de Jera, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y yo lo estaré viendo la próxima en el siguiente video. Adiós.